Este día el sindicato del magisterio mostró músculo político en las calles de la ciudad, de la mano del líder sindical Joviel Acevedo, quien lanzó una serie de advertencias en contra del gobierno central. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Joviel Advierte. A continuación, la nota de la jornada. El polémico líder magisterial y sindical Joviel Acevedo convocó este jueves a una multitudinaria manifestación en donde participaron al menos 20.000 maestros de diferentes puntos del país. La marcha dio inicio en el Obelisco y recorrió la avenida Reforma hasta llegar al Ministerio de Educación, donde Acevedo se dirigió a las autoridades. Que ya dejen esa campaña de descrédito en contra del magisterio diciendo que hay más de 20.000 maestras y maestros subutilizados. Que ya termine esa confrontación en cuanto a no querer trasladar a los maestros 021 y 022 al reglón 011. Si no se atienden las demandas, se declararán en asamblea permanente en todo el país, subrayó Acevedo, mientras advierte que no es una amenaza, sino una advertencia. Ustedes nos orían a hacer estas caminatas, ustedes nos orían a hacer estas manifestaciones. El analista político Manuel Villacorta destacó la colectividad y el bien común que debe prevalecer en las luchas sindicales. Yo creo que si los dirigentes sindicales entienden que no se trata de una función mediática o de tener protagonismo personal o de grupo, sino de representar los genuinos intereses de los trabajadores de Guatemala. Villacorta concluye que los movimientos sindicales deben cambiar al compás de las instituciones que ya lo están haciendo. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Hablamos de la manifestación del magisterio. Reaparece el líder sindical Joviel Acevedo, polémico, controversial como siempre. Y bueno, vamos a hablar, a profundizar sobre esta figura y las peticiones que hace el sindicato de educación. Ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Joviel Advierte. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Segundo día de protestas. Los primeros fueron los salubristas, ahora el magisterio, encabezados por Joviel Acevedo. Y seguimos mañana. Y seguimos mañana con los salubristas y posiblemente también los maestros. Se pueda unir el magisterio. A esta altura, la figura de Joviel Acevedo pareciera no sufrir o no le causa mayor desgaste todo lo que ocurre al resto de figuras políticas, al resto de figuras políticas tradicionales, partidos políticos, organismos del Estado. Pareciera que Joviel Acevedo sigue sin ser tocado por nada de este tsunami que está pasando alrededor, Daniel. Sí, cuando dices sin ser tocado por este tsunami, ¿te refieres directamente a un caso de CICIG? No, todavía aparte de una mención que le hace en su declaración Monzón, no hay un caso abierto contra él. Y si te refieres a como el desgaste político que tendría que haber tenido por ser una de las piezas más evidentes de el sistema clientelar de la vieja política, del spoil system que tenemos en Guatemala, sí y no, diría yo. O sea, yo creo que es muy claro cuando uno ve entre la población urbana la clase de animadversión merecida que tiene Acevedo. Yo creo que está bastante claro que sí ha habido un desgaste, por lo menos en una parte de la opinión pública. El desgaste político pudo haber sido mayor y yo acusaría como principal responsable de haber hasta cierto punto y sin haberlo planeado y seguramente inconsciente de esto, esta es mi hipótesis, de recuperar la figura política de Joviel Acevedo es Jimmy Morales. Al tenderle la mano al inicio de su gestión. Justo la primera semana de su gestión, él lo recibe como si fuese el rey de Francia, el presidente de Francia que viene a visitarnos. Y que sus reclamos son perfectamente legítimos, cuando hacía muy poquito había sido el último que había apoyado a Otto Pérez Molina, que había montado unas manifestaciones para evitar lo que él llamaba un golpe de Estado.
Si eso no le genera descrédito a los ojos del presidente, yo no sé qué es lo que va a hacer. Él le recibe la primera semana de gobierno con honores de jefe de Estado. Legitimidad de Joviel Acevedo, representatividad de ese magisterio. ¿Cuántos maestros realmente lo apoyan, Estuardo Zapeta? Bueno, antes de tu pregunta, yo quiero hacer una pregunta, si me permiten los televidentes, y preguntarle a cada televidente hasta cuándo vamos nosotros a permanecer rehenes de Joviel Acevedo y sus maestros. Segunda pregunta, ¿hasta cuándo nosotros vamos a entender que el uso del terror por cualquier medio es terrorismo? No hay otra palabra para eso en la definición, si usted quiere, del libro azul, del libro blanco, en la definición de defensa, en la definición nacional e internacional, el uso del terror como medio para alcanzar objetivos se llama terrorismo. Yo no sé por qué no tenemos o nos piden utilizar otras palabras, cuando las palabras ya están definidas. Y tercer pregunta, están pidiendo, por ejemplo, que se pongan maestros a nivel de permanente, a nivel que están a nivel temporal. Eso implica costos, ¿verdad? Pero el verdadero temor de los líderes sindicales, tanto de salud como de educación, no es si algunos van a ser permanentes y que están temporales pasan a ser permanentes. El verdadero temor, y aquí es donde tenemos que entrarle, es a los pactos colectivos. El pacto colectivo, y hay que decirlo directamente, el pacto colectivo de salud, los salubristas ayer, los salubristas van mañana viernes otra vez, posiblemente se le unan también los del magisterio, pero el pacto colectivo de salud, tanto como el pacto colectivo con los sindicatos de educación, es impagable. Esos pactos colectivos no solamente van a quebrar a las áreas de salud y educación, que de hecho a la salud ya casi la quebraron, sino que al mismo tiempo nos van a quebrar como país, son impagables. Y aquí hay que ser responsable a la gente que firmó esos pactos colectivos, y esos pactos colectivos ahora entran en cuestionamiento. Entonces, toda esta bulla de salubristas y toda esta bulla de maestros es básicamente para que no miremos que sí es posible declarar esos pactos lesivos, esos pactos colectivos lesivos, y al mismo tiempo empezar a minar y a quitarle poder. Pero regreso a la primera pregunta, ¿cuánto tiempo más usted y yo vamos a permitir que nos sigan teniendo como rehenes a usted, a su empresa, a su distribución, a sus verduras, a todo lo que tenga que ver con un sistema que lo único que hace es paralizar una nación? Ahora, bueno, vamos ya al corte, pero dejo una pregunta en el aire. Lejos de criticar los pactos colectivos, el presidente ofrece una contrapropuesta al magisterio para, bueno, ver si se puede llegar a un consenso con lo que solicitan Joviel y compañía este día. ¿Veremos que el presidente va a ceder en alguno de estos puntos, o veremos a un Jimmy Morales capaz de criticar ciertos puntos de los pactos colectivos, incluso llegar al extremo de decir esto no va más los pactos colectivos y hay que denunciarlos? Esa pregunta se las dejo en el aire. Vamos a la primera pausa. Ya lo sabe, la etiqueta SF, Joviel advierte.